¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muy buen sábado, como siempre. El encuentro aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados, de toda la familia que está en casa dispuesta a unos minutos de charla, de diálogo, y hoy para justamente reflexionar un poco sobre cómo arrancamos este 2021, los trabajadores, los jubilados, cómo está el bolsillo y la economía de la familia cordobesa. Así que este va a ser el tema de hoy. Me voy al encuentro con mis invitados. ¿Cómo les va? Hola. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Julia. Bueno, nos acompañan, como siempre, el economista José María Rinaldi, profesor también. Muchas gracias por estar. Y está con nosotros Silvia Quevedo, que es referente de Barrios de Pie. También siempre consultamos cómo están los barrios, la economía popular. Digo, pensando en un año ya de pandemia, de confinamiento, un año donde se ha golpeado muchísimo el bolsillo del trabajador, la economía, ha cambiado el consumo. ¿Cómo estamos hoy, digamos? ¿Qué mirada tenemos hoy para el bolsillo del trabajador? Estamos viviendo un cambio de paradigma. Es decir, no solamente de paradigma económico, sino principalmente sanitario. Es decir, hay el tema de las mutaciones permanentes que hacen, se está planteando el escenario, tanto en las ciencias médicas como en las ciencias sociales, de una pandemia de largo alcance. Es decir, no bastaría la inmunidad de rebaño para poder lograr una normalidad como la que existía anteriormente, y eso tiene efectos económicos muy importantes porque genera incertidumbre en la gente, y cuando la gente tiene incertidumbre no consume, y cuando no se consume es muy difícil hacer crecer la economía. De ahí el cambio de paradigma está orientado principalmente a una nueva visión del rol del Estado, fundamental, que se tiene que recuperar, que en Argentina ha sido bastante conservadora en cuanto a las evaluaciones permanentes que se está haciendo de la cuestión monetaria y de la cuestión fiscal. Esto que dijo el ministro Guzmán, disminuir el déficit no es una política de derecha. En realidad los déficits son cuestiones aritméticas, no son ni de derecha ni de izquierda, pero es muy importante que se deje el mito monetario fiscalista del equilibrio. De hecho, todos los países desarrollados aglutinados en la OCDE, la Organización de Cooperación Económica para los Países Desarrollados, tienen un déficit superior al 11% en promedio. Claro. Y las políticas, digamos, contractivas, las políticas que evitan la asistencia a las empresas, las que evitan la existencia de ingresos, de asegurar un ingreso mínimo, pueden resultar en ese contexto de mucho daño en el sentido futuro, en el sentido de incertidumbre. Claro. Que no existan genera más incertidumbre, y eso genera restricción en el consumo, y eso genera un daño económico muy importante. Digo, pensando en el consumo y en la gente y en el barrio, Silvia, ¿qué se ve en el barrio? Digo, porque muchos hablan de los barrios y de lo que pasa, ¿no? Pero digo, ponerle el cuerpo al barrio, estar ahí, caminar, poner el oído a las historias de la gente del barrio. Qué difícil, ¿no? Porque traducir lo que dice el profesor a la vida concreta de muchas personas que ya vienen sufriendo flagelos económicos de muchísimos años adelante, ¿no? Distintas políticas económicas y sociales llevadas adelante en nuestro país dejó una pobreza estructural que permitió que muchas personas no pudieran acceder a una vida digna. Estos son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esta es la economía popular que sobrevivió o que se inventó un trabajo paralelamente al mercado formal, ¿no? A la economía de mercado, que se rige por eficiencia, ¿sí? La economía popular, que desarrolló distintas iniciativas de poder resolver su vida diaria, autoinventándose un trabajo, es la que hoy es más castigada, es la que hoy sufre y padece
la emergencia de resolver 2 o 3 cuestiones, que resolvimos asistir a que ninguna familia se quedara sin alimentos, que eso era lo principal, que ningún niño, ninguna niña, en las condiciones que vivíamos en el barrio, sin conectividad, sin dispositivo, pudiera seguir sosteniéndose la educación, porque ahí también se notó la desigualdad, y el trabajo inmenso de las mujeres, ¿no?, que nunca se reconoció el trabajo del cuidado, que se han puesto en discusión en esta crisis sanitaria y en esta crisis económica, se ha puesto en discusión una economía. Seguramente no vamos a salir igual de esta situación, ¿no? Hay mayor concentración de la riqueza, hay 12.000 propietarios, calculo que el profesor puede explicarlo mejor, 12.000 propietarios de recursos en este país, con patrimonios de 200 millones, que no quieren aportar a la fortuna, a las grandes fortunas, el impuesto por única vez de las grandes fortunas, que pone en discusión la distribución de las riquezas en nuestro país, porque los más castigados siguen siendo castigados y se abre una posibilidad y se abren distintos desafíos y también tenemos nuevas oportunidades. Sí. Si hay algo que nos dejó ver claramente la pandemia fue esto, las desigualdades, ¿no? Se han acrecentado y se han marcado muchísimo. Y pienso en los comerciantes, digo, el año pasado fue impresionante, en el barrio y en el centro, en todos lados, uno veía cerrar la persiana de los comercios, bajar la persiana de muchos comercios, muchas pymes. ¿Cómo están hoy, digo, las pymes? ¿Se ha reactivado el comercio para ellas o todavía es imposible volver a abrir? Se han reactivado en forma heterogénea, o sea, ha habido una recuperación, pero es muy heterogénea, inclusive en el sector manufacturero, o sea, de las industrias. El comercio está muy sentido por el hecho de también este cambio cultural de las plataformas de e-commerce. Entonces, es necesario que se recupere con una orientación tanto cuantitativa como cualitativa la asistencia del Estado. Por ejemplo, el sector sanitario está destrozado y es como que de pronto la ayuda, la asistencia al trabajo y a la producción, los famosos ATP, ya no pasó más nada, y es como que la pandemia ya pasó y dentro de 3 meses vamos a estar todos en Greenfield, y no es así, es una visión equivocada. Totalmente, totalmente. Digo, ¿qué pasa en el barrio, Silvia? También, digo, durante toda la pandemia y la inactividad de mucha gente, estuvo la red de olla popular ahí sosteniendo. Hoy empezó ya a moverse un poco la rueda, como quien dice, se activó la economía popular. Muy levemente. Yo creo que la presencia del Estado es fundamental. Al Estado, en la primera etapa, se tomaron decisiones por parte del gobierno nacional, de ATP, IFE, eso trajo un respiro a una situación que recién describíamos, una situación de pobreza estructural que ya venía golpeada. Algunas cosas nos propusimos, los movimientos populares, las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, que era sostener también la changa, porque efectivamente quienes primero se quedaron sin esa posibilidad, quienes no tienen la posibilidad de un trabajo formal, de un sueldo, de vacaciones, son los trabajadores de la economía popular, y los que se inventaban esa changuita, que son los jardineros, que son las empleadas domésticas, que son esos que hacen el trabajo diario, desapareció. Y muchas de estas familias y muchas de estas economías populares sufrieron un efecto negativo. Pero ahí también estuvo con el gobierno provincial, desarrollamos algunos programas que tenían que ver con el gobierno nacional, Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, donde nos pusimos a refaccionar escuelas para la vuelta a clases. Eso también nos brindó un respiro. Faltan muchísimos. Hay 5 millones de trabajadores de la economía popular en todo el país, que se ha empezado a iniciar ese registro, que es también parte de un logro de la economía popular, pero una economía que no es parte, que viene en un proceso lento, que es difícil, ¿no? Hay dos o tres temas que es responsabilidad también de los gobiernos, del gobierno nacional, que es vacunar, que es la responsabilidad que todos tenemos de seguir insistiendo en las tareas de los cuidados necesarios, que la sociedad en su conjunto no se relaje, de tratar de sostener la alimentación para muchos niños y niñas,
y tratar de resolver en lo inmediato estos trabajos que vienen desarrollando la economía popular para tratar de salir de esta situación tan difícil en la que estamos, pero también sabemos que no lo podemos hacer solos ni solas y que también sabemos que es necesario aportar desde el Estado a la economía popular, que es parte del proceso de recuperación que tiene que tener la Argentina. Bueno, vamos a entrar ahora un poquito en ese tema. Hacemos una pausa y ya seguimos con más identidad.